Las Confesiones, tomo primero, escrito por San Agustín. Capítulo 9. Del aborrecimiento que los muchachos tienen al estudio, amor al juego y temor al castigo. Que de miserias y engaños, Dios y Señor mío, comencé desde luego a experimentar en la sociedad humana. Porque desde la tierna edad de mi puricia me proponían y enseñaban que era recto y justo obedecer a los que me aconsejaban que procurase lucir y florecer en este siglo, aventajándome y sobresaliendo en el estudio de aquellas artes y facultades parleras que sirven para adquirir reputación y honor entre los hombres y las riquezas del mundo vanas y falaces. En consecuencia de esto me pusieron a la escuela para que aprendiese a leer y escribir, en lo que yo no advertía qué utilidad pudiese haber, y, no obstante, me azotaban cuando era negligente en aprender. Este rigor era alabado de mis padres y mayores, pero ello es cierto que muchos que nos han precedido en esta vida nos han dejado abiertos unos caminos trabajosos, por los cuales nos hacen ir por fuerza, multiplicando así los dolores y penalidades a los hijos de Adán. Pero hallé y tuve maestros que os invocaban, Dios y Señor mío, y en sus necesidades se encomendaban a vos, y yo también lo aprendí de ellos. Desde entonces conocí yo, según los alcances de mi corta edad, que vos eras una cosa tan grande y excelente, que podías oírnos y favorecernos, aunque no os manifestaras a nuestros sentidos. Por lo cual, desde niño acostumbraba a acudir a vos como a mi defensa y amparo, y rompía los nudos de mi lengua para invocaros y pediros favor. Y aun siendo yo tan pequeño, os suplicaba con el mayor fervor que no me aceptasen en la escuela. Y cuando para bien mío no me lo concedíais, los hombres y aun mis padres, que no me deseaban mal alguno, se rían de que me hubiesen azotado, siendo así que era para mí entonces el mayor y más grave Mal. que pudiera sucederme. ¿Hay por ventura, Señor, algún ánimo tan grande y unido a vos, con un amor tan fino y excelente, que se burle tanto de los trabajos por vuestro amor? Porque la insensatez puede también serlo. ¿Hay, pues, algún hombre, vuelvo a decir, que en fuerza del amor y caridad fervorosa con que os ama, esté tan grandemente apasionado de vos, que se burle de los potros, garfios de hierro y de otros tormentos semejantes, para librarse de los cuales y compelidos del gran temor que les tienen los hombres en todo el universo acuden a vos con fervorosas súplicas? ¿Hay, pues, alguno que los juzgue todos tan leves y de tan poca consideración, que se burle tanto de los que le temen aquellas penas y martirios como nuestros padres se reían y burlaban de los tormentos con que los muchachos eran afligidos de nuestros maestros? Pues a la verdad, ni yo los temía menos, que aquellos otros puedan temer los tormentos encimados. Yo suplicaba con menos fervor que ellos que me libraseis de semejantes castigos, no obstante, que los mereciese por mi negligencia en aprender, haciendo menos de lo que me pedía, y mandaban en cuanto a leer y escribir, porque a mí no me faltaba memoria, ni ingenio, pues vos, Señor, me lo diste muy suficiente para aquella edad, pero gustaba del juego, y por él me castigaban los que tenían el mismo gusto y ejecutaban lo propio. Pero los juegos y diversiones de los que son ya hombres hechos se llaman quehaceres, negocios y ocupaciones. Y los juegos y entretenimientos de los muchachos son castigados de los maestros y mayores como delitos. Y no hay quien tenga lástima ni se compadezca de aquellos, o de estos, o de unos y de otros. En efecto, cualquier hombre que juzgue bien y rectamente de las cosas, no me parece que proveía que yo fuese azotado por jugar a la pelota en aquella edad, porque el juego me impedía aprovechar en un estudio, con el cual había yo de jugar, cuando mayor, con modo más culpable y reprensible. Ni tampoco negaría que el mismo que me azotaba incurriría en semejantes o mayores defectos, pues si en alguna disputa era vencido por otro maestro, quedaba más atormentado de cólera y envidia que podía yo quedar cuando en el juego de la pelota era vencido del compañero con quien jugaba. Capítulo 10. Como por amor al juego no se aplicaba al estudio. No obstante, ello es cierto que yo pecaba, Dios y Señor mío, autor y ordenador de todas las criaturas, aunque de los pecados solamente, ordenador, mas no autor. Es cierto que yo pecaba, orando contra lo que me mandaban mis padres y maestros, pues podía hacer buen uso de aquellas letras que querían que aprendiese, fuese su ánimo entonces el que fuese, porque a la verdad yo no dejaba de hacer aquello que me mandaban, por ocuparme en otras cosas mejores, sino por la afición que tenía al juego, en cuyos lances deseaba con cierto aire de soberbia.
quedar siempre victorioso, y también porque gustaba de oír fingidos cuentos y fábulas, que cada vez me aficionaban y más, y excitaban en mi mayor deseo de oírlas, y avivándose más y más mi curiosidad, y pasándose de los oídos a los ojos, me inclinaba, y hacía desear ardentísimamente hallarme en aquellos espectáculos y juegos a que los hombres ya grandes solían asistir, los cuales espectáculos y juegos los disponen y mandan ejecutar unos sujetos tan autorizados y de tan superior dignidad en la República, que casi todos los demás hombres desearían que sus hijos llegasen a verse en estado de mandar y disponer de aquello mismo. Y no obstante, llevan a bien y consienten que sean castigados, si por divertirse en ver aquellos juegos dejan de adelantar en el estudio con el cual desean que lleguen algún día a poder dar al pueblo aquellos espectáculos y diversiones. Mirad, Señor, con ojos de misericordia estas contrariedades de los hombres, y libradnos de incurrir en ellas, a todos los que os invocamos, y librad también a los que todavía no os invocan, para que lo hagan, y los libréis enteramente. Capítulo 11. Afligido con una enfermedad, pide el bautismo, pero habiéndose mejorado prontamente, se dilata el dárselo por consejo de su madre. Desde mi niñez había oído hablar algunas veces de la vida eterna, que nos está prometida por el abatimiento y humildad de Jesucristo Dios y nuestro Señor, que se dignó bajar hasta nosotros para curar nuestra soberbia, y por el cuidado y solicitud de mi madre, que tenía puesta en vos su confianza. Desde que nací era yo santiguado en vuestra iglesia, con la señal de la cruz, y había sido participante de su misericordiosa sal. Pues ya sabéis, Señor, que siendo yo muy pequeño todavía, me había cometido repentinamente de un gravísimo dolor de estómago, que me puso en términos de morir. Vos, Dios mío, que velabais como mi guarda y amparo sobre la salud de mi alma, visteis con cuánta ansia y anhelo de mi corazón, y cuánta fe pedí a mi piadosa madre, y a la que es madre de todos nosotros, vuestra iglesia católica, que me concediese el bautismo de Jesucristo vuestro Hijo, Dios y Señor nuestro. Este accidente conturbó mucho a mi madre, pero como deseaba mi salud eterna y con el más fino amor y caridad me paría espiritualmente vuestra fe, procuró a toda prisa que me conferiese aquel saludable sacramento, con que había de ser lavado de todas las manchas de mis culpas, confesando a mi Señor Jesucristo para lograr el perdón de todos mis pecados. Hubiera tenido efecto nuestra intención entonces, a no ser porque mejoré prontamente y quedé fuera de aquel peligro. Así se dilató para más adelante mi bautismo, en que se había de haber lavado y purificado mi alma, creyendo que después de aquel lavatorio serían mayores y más peligrosas las manchas de mis delitos, como si fuera inevitable y forzoso volver a mancharme si quedaba vivo. De modo, Señor, que desde aquella edad ya creía yo en vos juntamente con mi madre y toda nuestra familia, exceptuando a mi padre solamente, cuyo respeto y autoridad nunca preponderó en mi estimación a la que yo tenía y hacía de la piedad de mi madre. Y así no pudo él, con su ejemplo, apartarme de creer en mi Señor Jesucristo. Y por otra parte, ponía a mi madre toda su antelación en procurar que vos, Dios mío, os tuviese por mi Padre verdadero más bien que al que me había engendrado. Y vos, Señor, le ayudabais, haciendo que su dictamen y piedad prevaleciese en mí respecto de la autoridad y ejemplo del varón a quien ella no obstante obedecía y servía, siendo mejor que él, porque conocía que en esto os servía y obedecía a vos, que se lo mandabais. Pero quisiera saber, Dios mío, si esto fuera conforme a vuestra voluntad, ¿con qué fin se dilató mi bautismo por entonces? Y si acaso fue para mi provecho que con aquella dilación me dejasen como sueltas las riendas para pecar, o si verdaderamente no fue esto dejarme las sueltas para el pecado, porque si no es así, ¿qué fundamento puede tener lo que aún ahora por todas partes oímos y decir de muchos? Dejadle que haga lo que quiera, pues aún no está bautizado. Pero en verdad, que hablando de la salud del cuerpo no decimos, dejadle que reciba más heridas o que tenga más llagas, pues todavía no ha sanado él de las primeras. Pues, cuán mejor hubiera sido que me hubiese dado cuanto antes la salud y que mis cuidados y los de mis padres se ocupasen en conservar y asegurar mediante vuestra protección la salud de mi alma. ¿Qué hubiera entonces recibido de vos? Mejor hubiera sido ciertamente, pero las muchas y grandes olas de tentaciones que me amenazaban y después pasada la puericia habían de acometerme. Ya mi madre las presentía y conocía anticipadamente,
y más que hizo exponer a los golpes de aquellas olas, el barro, de que había de formar después mi imagen, que no es la misma imagen, formada ya y perfecta. Capítulo 12. Cómo le compelían y forzaban al estudio y cómo Dios volvía en bienes sus males. En aquella misma edad de mi puericia, en que había menos que temer que en la juventud, no amaba yo las letras. Ya aborrecía que me precisasen a estudiarlas. En esto me hacían bien, y yo era el que obraba mal, porque no hubiera aprendido si por fuerza no me hubieran obligado, y porque ninguno hace bien aquello que hace por fuerza, aunque sea bueno aquello mismo que hace. Ni tampoco me hacían bien los que me violentaban al estudio, sino que todo el bien que se me hacía en esto de vos provenía, Dios y Señor mío, porque ellos no miraban ni atendían a qué fin podía yo ordenar aquellas letras que por fuerza me hacían aprender, más que a saciar los insaciables deseos de una rica pobreza y de una afrentosa gloria. Pero vos, que tenéis contados todos los cabellos de nuestra cabeza, del error que cometían todos aquellos que me violentaban, usabais vos y os servíais para mi provecho, y el que yo cometía no queriendo aprender, os valíais para mi castigo, que no dejaba de merecerlo, siendo en aquella edad tamañito muchachuelo y tamaño pecador. Así, Señor, de los que no hacían bien en lo que le hacían conmigo, sacabais bien y provecho para mí, y de mí mismo pecado, sacabais justamente mi castigo, porque vos tenéis dispuesto, y si se cumple puntualmente el orden vuestro, que todo ánimo desordenado sea verdugo de sí mismo. Gracias por haber llegado hasta el final de este audio. Esperamos que estas palabras hayan tocado tu corazón y te acerquen más a Dios. Te invitamos a continuar con el siguiente video para seguir profundizando en esas obras llenas de sabiduría espiritual. Y si este libro ha sido de bendición para ti, déjanos tu comentario y compártenos tu reflexión. Te invito a escucharnos ahora también en Spotify. Bendiciones en la divina voluntad. Gracias por vernos. Suscríbete al canal de Misión Rúa YouTube ahora para que podamos seguir difundiendo la misericordia de Jesús en el mundo entero. Y no te olvides de compartir, darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para ser un misionero Rúa más.